Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy, tengo una bomba que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la inigualable Demet Özdemir. Pero no solo vamos a hablar de su talento, su belleza o sus proyectos más recientes. Hoy vamos a desmenuzar un momento específico, un instante en el que Demet sorprendió a todos con una respuesta que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Una respuesta que para muchos fue una verdadera humillación, una demostración de carácter y de inteligencia que la consolidó aún más como una figura a admirar. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo Demet? ¿Y por qué causó tanto revuelo? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Prepárense para análisis, contexto, opiniones y por supuesto, mucha pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes, los análisis más profundos y en general, todo lo que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Así que ya lo saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Para entender por qué la respuesta de Demet fue tan impactante, tenemos que viajar un poco en el tiempo y recordar el contexto en el que se produjo. Hablamos de un momento de gran intensidad mediática para la actriz, una etapa en la que estaba en el ojo del huracán debido a su vida personal. Específicamente nos referimos a los rumores, las especulaciones y la constante presión que enfrentó durante su relación con el también actor, Oğuzhan Koç. Recuerden, chicos, que las relaciones de las celebridades, especialmente en un país como Turquía donde la prensa del corazón es tan intensa, están constantemente bajo escrutinio. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es analizado con lupa y transformado en titulares. Y la relación de Demet y Oğuzhan no fue la excepción. Desde el principio, su romance fue objeto de un intenso debate público con opiniones divididas entre los fanáticos y la prensa. Muchos cuestionaban la compatibilidad de la pareja, otros criticaban la diferencia de edad y algunos incluso llegaban a dudar de la autenticidad de su amor. Imagínense la presión que esto puede generar en una persona, especialmente en una figura pública como Demet, que además de lidiar con su vida personal, también tiene que mantener su carrera profesional y proyectar una imagen positiva ante sus seguidores. Y fue precisamente en medio de toda esta tormenta mediática que se produjo el famoso incidente que hoy nos ocupa. Demet fue invitada a una alfombra roja, un evento de alto perfil donde se reunieron las principales figuras del entretenimiento turco. Como era de esperarse, la prensa estaba presente en masa, ansiosa por obtener declaraciones de la actriz sobre su relación. Desde el momento en que Demet puso un pie en la alfombra roja, fue asediada por preguntas sobre Oğuzhan. Los reporteros la bombardearon con interrogantes sobre su futuro juntos, sobre los rumores de crisis, sobre si pensaban casarse pronto. En fin, una avalancha de preguntas invasivas y, en muchos casos, irrespetuosas. Demet, como siempre, mantuvo la compostura y respondió con amabilidad y profesionalismo a las primeras preguntas. Sin embargo, la insistencia de la prensa fue implacable. Los reporteros parecían decididos a obtener una declaración explosiva, una confesión que confirmara o desmintiera los rumores de crisis. Y fue en ese momento cuando la presión llegó a su punto máximo, cuando Demet soltó la famosa respuesta que dejó a todos boquiabiertos. Un reportero con una actitud particularmente agresiva, le preguntó directamente: Demet, ¿es verdad que tu relación con Oğuzhan está al borde del precipicio? ¿Es cierto que están a punto de romper? La respuesta de Demet, pronunciada con una serenidad que sorprendió a todos, fue la siguiente: mira, mi vida personal es precisamente eso, personal. No voy a alimentar el morbo de nadie. Oğuzhan y yo estamos bien, estamos felices y estamos enfocados en nuestros proyectos. No voy a dar más detalles. Gracias. Sé que a lo mejor, leyéndolo así, la respuesta no parece tan impactante. Pero créanme, en el contexto en el que se produjo fue una auténtica bomba. Primero porque Demet se negó a entrar en el juego de la prensa del corazón y a alimentar los rumores. Segundo, porque defendió su derecho a la privacidad y a mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Y tercero, porque lo hizo con elegancia, con firmeza y sin perder la compostura.
La respuesta de Demet fue interpretada por muchos como una humillación a la prensa sensacionalista, una demostración de que no estaba dispuesta a ceder ante la presión y a exponer su vida personal para satisfacer la curiosidad de los demás. Fue una forma de decir, basta. Mi vida es mía y no tienen derecho a invadirla de esta manera. Por supuesto, la reacción a la respuesta de Demet fue diversa. Algunos la aplaudieron por su valentía y por defender su privacidad. Otros la criticaron por ser arrogante y por no complacer a la prensa. Pero lo cierto es que su respuesta generó un intenso debate sobre los límites de la prensa del corazón y sobre el derecho a la privacidad de las celebridades. Independientemente de las opiniones individuales, lo que es innegable es que la respuesta de Demet fue un punto de inflexión en su carrera y en su imagen pública. La consolidó como una figura fuerte e independiente y con carácter, una mujer que no teme defender sus principios y que no se deja amedrentar por la presión mediática. Y es que al final del día, lo que hizo Demet fue defender su dignidad y su derecho a vivir su vida en sus propios términos. Y eso, en un mundo donde las celebridades están constantemente expuestas al escrutinio público, es algo que merece ser admirado y respetado. Además, demostró una madurez y una inteligencia emocional poco comunes en una persona de su edad. En lugar de dejarse llevar por la ira o la frustración, supo mantener la calma y responder de una manera que le permitió defender su posición sin caer en provocaciones. Y esta, precisamente, es la lección que podemos extraer de este incidente. No importa cuánta presión tengamos, no importa cuántos nos critiquen o nos juzguen, siempre tenemos el derecho a defender nuestra dignidad y a vivir nuestras vidas en nuestros propios términos. Demet Özdemir nos dio una lección de valentía, de carácter y de inteligencia emocional que todos podemos aplicar en nuestras vidas. En resumen, hemos visto cómo Demet Özdemir, en un momento de gran presión mediática, sorprendió a todos con una respuesta que muchos consideraron una humillación a la prensa sensacionalista. Analizamos el contexto en el que se produjo esta respuesta, la reacción que generó y la lección que podemos extraer de este incidente. Vimos cómo Demet defendió su derecho a la privacidad y a vivir su vida en sus propios términos, demostrando una valentía y una inteligencia emocional que merecen ser admiradas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final y por seguir apoyando nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la respuesta de Demet? ¿Creen que hizo bien en defender su privacidad? ¿O piensan que debería haber sido más abierta con la prensa? Me encantaría saber su opinión. Y finalmente, como siempre, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta historia y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia ***. Pero la historia no termina ahí. El impacto de la respuesta de Demet trascendió la simple anécdota de la alfombra roja. Desató una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de fans y figuras públicas se manifestaron a favor de su postura. El hashtag #Demet Özdemir Resiliencia se convirtió en tendencia mundial, inundando Twitter e Instagram con mensajes de admiración y solidaridad. Muchos elogiaron su madurez y su capacidad para manejar una situación tan delicada con tanta elegancia. Otros criticaron la actitud invasiva y poco profesional de la prensa del corazón, acusándola de acosar y hostigar a las celebridades. El debate se intensificó aún más con la participación de expertos en comunicación y psicología, quienes analizaron el impacto de la presión mediática en la salud mental de las figuras públicas. Este incidente sirvió como catalizador para poner en evidencia la necesidad de establecer límites más claros entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Se cuestionó la ética de la prensa del corazón y se propusieron medidas para proteger a las figuras públicas del acoso y la invasión de su privacidad. Además, la respuesta de Demet inspiró a muchas personas a defender sus propios límites y a no dejarse intimidar por la presión social. Se convirtió en un símbolo de empoderamiento y de autoestima, demostrando que es posible mantener la integridad y la dignidad incluso en las situaciones más difíciles. Más allá del debate mediático, la respuesta de Demet también tuvo un impacto significativo en su relación con Oğuzhan. Fortaleció su vínculo y les permitió enfrentar juntos la presión pública.
Demostró que su relación era sólida y que no estaban dispuestos a permitir que los rumores y las especulaciones afectaran su felicidad. Sin embargo, la historia de Demet y Othman tuvo un giro inesperado. A pesar de su aparente felicidad y de los rumores de boda, la pareja anunció su separación meses después del incidente de la alfombra roja. La noticia sorprendió a muchos, quienes habían visto en su relación un ejemplo de amor y compromiso. Aunque las razones de la separación nunca fueron reveladas públicamente, muchos especularon que la presión mediática y las constantes críticas pudieron haber contribuido a su ruptura. Otros sugirieron que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Independientemente de las razones, la separación de Demet y Othman demostró que incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por la presión mediática y las expectativas públicas. Sirvió como un recordatorio de que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. A pesar de la separación, Demet ha seguido adelante con su carrera profesional y ha demostrado una vez más su talento y su versatilidad como actriz. Ha participado en nuevas series y películas, consolidándose como una de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Además, ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y para inspirar a otros a perseguir sus sueños. Se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes, demostrando que es posible alcanzar el éxito sin comprometer los valores y la integridad. El incidente de la alfombra roja y la respuesta de Demet Özdemir seguirán siendo recordados como un momento clave en la historia del entretenimiento turco. Un momento en el que una joven actriz se atrevió a desafiar las normas y a defender su derecho a la privacidad y a la dignidad. Un momento que inspiró a muchos a alzar la voz y a exigir un trato más justo y respetuoso para las celebridades. La lección que podemos extraer de esta historia es que todos tenemos el derecho a defender nuestros límites y a vivir nuestras vidas en nuestros propios términos. No importa quiénes seamos ni a qué nos dediquemos, merecemos ser tratados con respeto y consideración. Y al igual que Demet Özdemir, podemos encontrar la fuerza y la valentía para enfrentar la presión y defender nuestra integridad. Y ahora cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció esta ampliación de la historia? ¿Creen que la presión mediática tuvo algo que ver con la separación de Demet y Othman? ¿Qué otras lecciones podemos extraer de este incidente? Los leo con atención. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos análisis y chismes del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.